Foucault investigó acerca de cómo las sociedades organizan el conocimiento y ejercen control y poder sobre las personas. Tiene ideas principales como que el poder no solo permite, también produce conductas, saberes e identidades. Y dice que el sujeto no nace completamente libre, sino que está formado por discursos, normas y prácticas históricas. Y la relación entre la Escuela de Frankfurt y Michel Foucault es que ambos desarrollan una crítica de la modernidad y de las formas de dominación. Y cuestionan la idea de que la razón moderna siempre trae libertad. Aportes al pensamiento crítico en la actualidad. Herramientas para comprender cómo opera el poder en ámbitos cotidianos. La educación, la salud, la sexualidad, la vigilancia y las normas sociales. Y su pensamiento nos permite ver muchas formas de control no visibles, sino normalizadas, estandarizadas y sutiles. Los aportes de Foucault a las problemáticas actuales. La vigilancia digital y el control mediante los datos. Las normas sobre el cuerpo, la salud y la sexualidad. Y prácticas laborales y escolares que exigen rendimiento y disciplina. En general, Foucault nos ayuda a preguntarnos de quién define la verdad, quién impone las normas y cómo esas normas producen sujetos obedientes o resistentes. Mi postura académica en un contexto, Universidad Colegio Privado de Medellín, en análisis con la Escuela de Frankfurt y Michel Foucault, donde encuentro coherencia, a mí me hace sentido el tema de no reducir los espacios educativos contemporáneos al tema del rendimiento, la efectividad, la competitividad, la adaptabilidad de modelos estandarizados, sino a apostarle a un desarrollo integral del ser, donde de manera personal le apuesto también por la sensibilidad, la escucha, la libertad de expresión, la admiración por la diferencia y tener una base creativa para que ese ser humano en un contexto educativo haga aprehensión del conocimiento, lo haga críticamente en un sentido de su apropiación y pueda crear mundos posibles e infinitos. Bien, ahora vamos a hablar de María Lugones. María Lugones fue una activista, filósofa y académica argentina. Nació en 1944 y vivió hasta el 2020. Fue cofundadora de la Escuela Popular Norteña en Nuevo México. Durante toda su carrera, los aportes de María Lugones giraron principalmente hacia el feminismo decolonial. Pretendió entender cómo aún en nuestra sociedad hay estructuras coloniales que enfatizan en todos los aspectos de nuestras vidas. Centró sus reflexiones hacia la colonialidad de poder y de género. Lo interseccionalizó o lo transversalizó con la raza, la clase y la sexualidad. Todo esto lo expone en sus principales obras como Peregrinajes, Colonialidad y Género y Hacia un feminismo decolonial. Aunque esta autora no se vio involucrada principalmente con la Escuela de Frankfurt, sí se relaciona con ella porque tiene una línea directa. La Escuela de Frankfurt propuso una crítica fundamental hacia la razón instrumental y lo que hace nuestra autora es ampliar esta crítica hacia el sistema moderno y su influencia o su manejo en la colonialidad del género y la raza. En la actualidad, los aportes de María Lugones han influido en varios movimientos como Ni Una Más y Black Feminism, ampliando nuevamente el horizonte del género y, por qué no, creando una interculturalidad que gira en torno a la empatía, que puede realizar una nueva transformación en los currículos y en todos los modelos de enseñanza que manejamos en la educación básica, media y universitaria. Mi postura con todos estos aportes de María Lugones es de total concordancia. Es necesario plantearnos toda esta mirada histórica hasta desglosar las tradiciones actuales. Es necesario que nuestra sociedad, aunque se declare de mente abierta, vincule esto a sus estudiantes, que los enseñe a tener un pensamiento crítico, un análisis de cómo interpreta las diversidades de las personalidades, que coloquemos en práctica el multilingüismo y también el plurilingüismo.
para romper aquellas desigualdades de género, raza y clase y así lograr siempre una justicia social y un reconocimiento de la dignidad humana. Erich Fromm fue un filósofo humanista, psicólogo y psicoanalista que nació en el año 1900 y murió en el año 1980. Se dedicó principalmente a hacer aportes sobre el psicoanálisis, sobre cómo la sociedad no se debe analizar solamente desde lo económico, sino precisamente desde el sentir, el comportamiento, el actuar, los miedos de las personas. Entre las principales ideas o problemas de investigación de Fromm, yo resalto tres. La primera tiene que ver con la libertad. Fromm habla de que el ser humano anhela la libertad, pero tiene miedo a lo que eso conlleva, dando a entender que quien es libre se arriesga a ser sesgado, a ser aislado del resto de la población o del resto de la sociedad, pues esta no comprende su actuar. La segunda idea habla del impacto del sistema económico, del sistema capitalista en la conducta del ser humano, es decir, cómo el sistema se mete tanto incluso dentro de las personas que termina dictaminando desde cómo piensan hasta cómo actúan. Y en tercer lugar, Fromm habla de el amor como una forma de resistencia a lo que nos dice el sistema que debemos ser. En cuanto a la relación de Fromm con la Escuela de Frankfurt, pues vale decir que Fromm es uno de los pensadores que hace parte de esta escuela, que si bien en un momento se separa de ello, primeramente se queda ahí e incluso añade una parte muy importante que es el psicoanálisis, que dice que hay que estudiar a las sociedades no solamente desde lo económico, sino precisamente desde el individuo, desde cómo piensa, desde cómo actúa, por qué piensa o actúa de esa manera, y tener en cuenta la influencia de los sistemas económicos y sociales dentro de cada persona. Entre los aportes más importantes de Fromm para mi concepto personal está la crítica o el análisis que hace de decir, ven, vamos a pensar cómo es que el sistema capitalista afecta a las personas, cómo se introduce dentro de su cabeza y les dice que actúen de tal manera, y aunque las personas saben que esta actuación sigue promoviendo las injusticias, sigue dándole vía libre a conductas injustas, a conductas que discriminan al resto, lo hace por ser aceptado. Para mí esa parte es supremamente importante y supremamente interesante. Otro aporte es que Fromm, además de los demás pensadores, siempre dice que de mano de la educación siempre se puede hacer un cambio, sin que las personas sí o sí, de la mano de la educación, de la mano de la escuela, pueden transformar las sociedades, entendiendo su comportamiento, entendiendo el porqué de las situaciones, entendiendo el porqué de lo que hacen.